contra eso no vamos a discutir, pero decir de que solamente mi sistema inmunológico está encargado de reconocer, identificar y eliminar microbios, también es malo. Es malo porque existen otras funciones del sistema inmune que las estuvimos comentando la semana pasada, que son vitales y que precisamente cuando se pierde la armonía de esa función, eso es lo que genera ciertas enfermedades como las enfermedades autoinmunes, las enfermedades alérgicas, ¿ok? Y habíamos hecho el comentario con estas dos funciones. Cuando el sistema inmunológico pierde la capacidad de discernir entre lo propio y lo extraño, eso conlleva al origen de enfermedades autoinmunes, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, espondilitis anquilosante. Todas esas son enfermedades en donde el sistema inmunológico está identificando autoantígenos y genera una respuesta inmune frente a ese tejido o frente a esa estructura anatómica. Eso genera lesión, eso genera inflamación y por lo tanto ese tipo de inflamación se llamará inflamación por autoinmunidad. Comentábamos algo con respecto a las alergias y decíamos que las alergias se debe a que el sistema inmunológico no logra discernir entre lo que verdaderamente es ofensivo por ser algo extraño y lo que es inofensivo por muy extraño que sea. Ya nosotros aprendimos de que no todo lo extraño verdaderamente representa una amenaza para mí. Existen partículas extrañas que ni siquiera estimulan al sistema inmune y por lo tanto yo no voy a montar una respuesta frente a ellos. En las alergias o reacciones de hipersensibilidad, esperen un momento y me quito aquí el tapabocas. Les decía entonces que en las alergias o reacciones de hipersensibilidad estamos observando ese comportamiento, el sistema inmunológico respondiendo de forma agresiva frente a partículas inocuas, el epitelio del perro, el epitelio del gato, proteínas presentes en la materia fecal de los ácaros domésticos, proteínas presentes en la orina de la cucaracha, que son los famosos aeroalergenos, los que comúnmente producen enfermedades alérgicas en la población. Entonces, esos dos puntos son importantes. Otro punto interesante son las funciones homeostáticas que cumple el sistema inmune. El sistema inmune también participa en ese equilibrio, en esa homeostasis celular, que es muy fisiológico a nivel de nuestros tejidos. Ya nosotros sabemos por biología que todas nuestras células somáticas, la mayoría, ¿ok? A excepción de las neuronas y los cardiomiocitos, ellas cuando cumplen con un periodo de vida, pues lógicamente se mueren. Eso forma parte del ciclo celular. Ellas se mueren, pero lógicamente así como hay una muerte celular programada que es fisiológica, eso da inicio al ciclo celular que es la reposición de esa célula que se murió. La pregunta aquí es, esa célula que experimenta apoptosis y que posteriormente se convierte en cuerpos apoptóticos, ¿qué se hace con esas estructuras? Esas estructuras fisiológicamente van a ser fagocitadas por los macrófagos o por los neutrófilos y eso forma parte de un mecanismo de reciclaje celular. Ese reciclaje celular también forma parte de la homeostasis y de esa manera nosotros mantenemos un equilibrio celular importante en cada tejido y en cada órgano. Cuando se pierde esa propiedad, eso puede ser el origen de un tumor, ¿ok? Cuando se pierde esa propiedad de equilibrio celular, puede ser el origen de una neoplasia y en el peor de los escenarios de un cáncer o de una malignidad. Es por eso que seguido a este comentario observamos el control que ejerce el sistema inmune frente a los tumores. ¿Un tumor qué es? Un tumor no es más que un agregado de células
¿ok? Un agregado de células, una sobreproducción de células que por algún tipo de defecto están multiplicándose y se pierde ese equilibrio, ¿ok? Entonces se producen y se producen y se producen células. No todos los tumores representan malignidad y esa es la razón por la cual patológicamente existen dos tipos de tumores, tumores benignos y tumores malignos. Hay que saber entender ese concepto de tumor benigno, porque no es bueno que yo tenga una masa o un tumor, ¿ok? Entonces hay que saber interpretar eso. El hecho de que existan tumores benignos y malignos hace referencia a que además del descontrol celular, hace referencia a que la célula conserva o no su función biológica. ¿Ok? Eso es lo que establece la diferencia entre un tumor maligno y un tumor benigno. Entiéndase por tumor maligno al cáncer. Por lo tanto, no todos los tumores, no toda masa, no todo agregado celular son cánceres. Y es por eso que nosotros como médicos debemos tener eso bien claro. No todos los tumores son cánceres. Y lo que establece la diferencia entre un tumor benigno y un cáncer, que es el típico ejemplo de tumor maligno, es que no solamente la célula tiene un descontrol en sus propiedades biológicas, sino que no funciona, no cumple con su función. Eso explica por qué un cáncer hepático puede matar a un paciente, porque no existe otro órgano que reemplace fisiológicamente a las funciones que ejerce ese hígado. El vaso no lo hace, el páncreas tampoco. Entonces, como no existe otro órgano que cumpla las funciones metabólicas del hígado, es por eso que un cáncer a nivel de ese órgano puede ser fatal para el paciente. Una característica que tiene las células cancerosas es la capacidad de invadir otros tejidos, ya sean tejidos aledaños o ya sean tejidos distantes. Esa capacidad infiltrativa que tiene la célula cancerosa es lo que se conoce como la metástasis. ¿Ok? La metástasis. Y es otra diferencia que tiene el cáncer o tumor maligno con el tumor benigno. El tumor benigno es localizado, no tiene la capacidad de invasión. ¿Ok? Y son características que ustedes ya van a detallar el próximo semestre en sus clases de patología. Todo este comentario es sencillamente pertinente para que usted se dé cuenta que el sistema inmune, dentro de sus propiedades, dentro de sus funciones, también está en tener la capacidad de reconocer proteínas provenientes de esas células tumorales, ¿ok? Proteínas provenientes de esas células cancerosas. Se llaman oncoproteínas. Y dentro de las funciones del sistema inmune también está erradicar células tumorales o células cancerosas que se estén desarrollando en nuestros tejidos. No solamente el sistema inmune nos está defendiendo contra los microbios, bacterias, virus, hongos, parásitos. El sistema inmune también tiene injerencia en los tumores o, en el peor de los escenarios, en las células cancerosas. Existe una íntima relación entre el desarrollo de un cáncer y las disfunciones en el sistema inmune. Eso nos permite entender por qué algunos defectos en el sistema inmunológico del paciente lo predisponen a desarrollar cierto tipo de cánceres en distintos tejidos o distintos órganos. Otro punto interesante en la inmunofisiología es tener bien claro cómo el sistema inmune se articula y funciona de forma sinérgica con otros sistemas orgánicos supremamente importantes como lo es el sistema neuroendocrino. Eso es un punto interesante. El sistema inmune no trabaja de forma aislada, trabaja de forma sincrónica con el sistema endocrino, con el sistema nervioso, ¿ok? Incluso ellos forman una nueva
herramienta que se conoce como la interacción neuroendocrina. Incluso eso genera una nueva disciplina que está respondiendo a muchos eventos que anteriormente eran eventos crípticos. Crípticos quiere decir de que se conocían los resultados, pero no se conocían las causas o no se conocían los mecanismos que daban origen a ese resultado. Había una evidencia, pero no se sabía por qué. Y recuerde que nosotros los médicos todos lo basamos en el método científico. Y si todo lo basamos en el método científico, todo debe tener una explicación. Todo debe tener un evento cronológico que nos permita explicar eso que estamos observando. Pero si usted tiene la capacidad de observar un evento y no existen unas explicaciones científicas que nos puedan permitir entender por qué se presentó, a eso se le llama un evento críptico. ¿Ok? Afortunadamente, el avance en las diferentes ciencias básicas médicas han permitido conocer muchos eventos que anteriormente no tenían una explicación. El advenimiento de las ómicas, transcriptómica, genómica, proteómica, metabolómica. Las ciencias ómicas en medicina nos han permitido conocer de forma más detallada los diferentes procesos que se presentan tanto a nivel fisiológico como a nivel patológico. Es por eso que el médico moderno, el médico actual, es un médico molecular, a diferencia del médico de hace muchos años atrás, que era un médico un poco más macroscópico. Era un médico que todavía estaba explorando el paciente desde el punto de vista macroscópico. Ya ese conocimiento existe. Ahora nos estamos metiendo en algo más detallado. Hoy en día hablamos de la medicina personalizada. Hoy en día estamos hablando de individualizar al paciente. Hoy en día hablamos de un tratamiento dirigido. Hoy en día estamos hablando de una terapia personalizada teniendo en cuenta la genética del individuo. ¿Y todo eso a qué se debe? Todo eso se debe al advenimiento de la biología molecular, de la biotecnología, la genética molecular. Todo eso ha infiltrado la medicina y es por eso que ustedes, como médicos en formación, todas esas disciplinas ustedes las ven durante su formación básica. Ustedes ven biología molecular, biología celular, bioquímica, genética, inmunología. Usted ahora mismo se encuentra en las ciencias básicas médicas. Una vez que usted domine las ciencias básicas médicas, lo que viene más adelante es la parte clínica. Pero toda esa clínica tiene su cimiento en las básicas. Por lo tanto, el estudiante que no domine sus básicas no va a tener ese cimiento para poder entender los procesos clínicos que vienen más adelante. Se acordará de mí. Medicina es un rompecabezas, ¿ok? Que es fácil de armar siempre y cuando usted conozca las piezas. Si yo no conozco las piezas, pues lógicamente no armaré nada. Pero cuando ya yo tengo conocimiento de las piezas, ya yo puedo armar lo que yo quiera. Es decir, cuando tú conoces las bases médicas, las diferentes enfermedades, ya tú puedes inferir lo que ese paciente puede presentar. Si tú sabes cuáles son las funciones de los diferentes órganos, inmediatamente te dicen de que ese paciente tiene una obstrucción a través del uréter, usted inmediatamente se adelanta y dice, ese paciente si tiene una obstrucción de los uréteres, ese paciente puede estar haciendo eh, un aumento en los niveles de creatinina. Y es lo que se conoce como una hiperazoemia prerrenal o postrenal. Es decir, ya tú comienzas a inferir porque ya tú tienes una base. Lo mismo sucede con la inmunología. Anteriormente no se conocían cuáles eran las rutas metabólicas
que permitían entender esa relación entre el sistema nervioso y el sistema inmune, o el sistema endocrino y el sistema inmune. Hoy en día ya se conocen. Hoy en día ya podemos explicar por qué cuando un paciente tiene un proceso inflamatorio, él comienza a experimentar unos cambios neuroendocrinos. Se le sube la temperatura corporal, comienza a sudar, el paciente se vuelve taquicárdico, el paciente se vuelve taquipneico, se elevan algunas proteínas, se disminuyen algunas proteínas. Entonces mira que en un escenario inmunológico no solamente está en acción todo el sistema inmune, tanto su componente celular y su componente molecular, sino que también se invitan otros sistemas importantes como el sistema neuroendocrino. Todo esto que yo te estoy mencionando es simplemente para que tú puedas entender por qué ha surgido una nueva disciplina que de forma personal me apasiona mucho. Es la psiconeuroinmunoendocrinología. Psiconeuroinmunoendocrinología. Esta es una disciplina que viene ganando terreno, cada año se afianza más y hay muchas personas que están interesadas en eso. Miren qué casualidad yo les estoy haciendo este comentario y esta mañana muy temprano mi exalumno unilibrista Ramiro, así como ustedes están escuchándome en este momento, Ramiro también fue mi estudiante de medicina. Me escribió esta mañana feliz y contento diciéndome que había pasado en psiquiatría en la Universidad del Bosque en Bogotá. Va a iniciar su primer año de residencia en psiquiatría. ¿Y sabe qué fue lo primero que me dijo Ramiro? Y apenas va a iniciar, ojo, apenas va a iniciar su residencia. ¿Y qué me dijo? Doctor, yo quiero ser psiquiatra porque yo quiero afianzarme y quiero ser líder en la psiconeuroinmunoendocrinología, lo que usted me enseñó en mis clases de inmunología. Eso es hermoso. Que te reciban en la mañana con esa noticia y que te digan, doctor, gracias por sus enseñanzas, ya soy residente de psiquiatría y eso que usted me enseñó en las clases de inmuno, yo quiero ser psiquiatra, pero trabajar en la parte de la psiconeuroinmunoendocrinología. Eso me genera satisfacción. Y de pronto algunos dirán, pero tú tuviste 100 estudiantes y solamente uno te está diciendo eso, pero ese único estudiante me da la alegría que de pronto los otros 99 no me la han dado, no porque no quieran, simplemente porque cada uno está en sus diferentes ramas. Hay algunos que no les gusta este tipo de asignaturas. De pronto son un poco más de cirugía, de quirófano, y también es respetable. Mi hija, por ejemplo, que estudia medicina, a ella le gusta es la cirugía. Ella quiere ser cirujana cardiovascular, totalmente distinto al ámbito de lo que yo hago, pero eso es respetable, ¿no? Medicina precisamente nos brinda este abanico de oportunidades en donde, dependiendo sus fortalezas y sus afinidades, usted se especializa con lo que usted se identifica. Yo por lo menos no sirvo para ser cirujano, yo soy un poco traste desde el punto de vista manual. Yo mejor me voy por lo que a mí me apasiona y me gusta, que son las ciencias, las básicas y todo lo relacionado con esto de la inmunología, genética, microbiología, salud pública. Muy bien. Continuando con las generalidades en inmunología, encontramos unos puntos interesantes. Unos puntos interesantes. ¿Cómo funciona mi sistema inmune? Nuestro sistema inmunológico es un sistema que es dinámico. Dinámico quiere decir que siempre está funcionando, siempre está alerta, 24/7, los 365 días del año, siempre, ¿ok? Y que siempre pretende mantener un equilibrio, lo que nosotros llamamos homeostasis. Precisamente el sistema inmune se activa cuando se pierde esa homeostasis, cuando se pierde ese equilibrio. Entonces podemos decir de que el desequilibrio corporal
conlleva a la activación del sistema inmune. Y lógicamente que la activación del sistema inmune se ve reflejada con la activación de sus células, y esas células activadas conllevan a la liberación de moléculas. Y esas moléculas que se liberan actúan en diferentes órganos, y eso es lo que el paciente posteriormente traduce con los síntomas. Doctor, me siento mal. Doctor, tengo dolor de cabeza. Doctor, no puedo respirar bien. Doctor, estoy tosiendo. Doctor, me siento fatigado. Eso se llama síntomas. Pero esos síntomas que el paciente refiere y que lo sacan de su zona de confort, ¿ok? Eso es producto de una serie de moléculas mediadas por la activación del sistema inmune, ¿ok? Esos síntomas posteriormente se confrontan con lo que tú encuentras en el paciente, y eso es lo que se llama como signos. El paciente te refiere lo que él siente, síntomas, y posteriormente tú lo exploras y tú comienzas a hacer una exploración cefalocaudal y tú encuentras en esa exploración algunos hallazgos. Eso que tú encuentras se llama signos. ¿Y por qué eso es importante? Porque precisamente cuando tú estás enfrentando a un paciente, tú estás correlacionando los síntomas que él refiere con los signos que tú encontraste. Y resulta que de esa confrontación es que tú logras identificar un diagnóstico y poderle decir a su paciente, lo que usted tiene es esto. Eso es lo que se llama diagnóstico. ¿Ok? Entonces mira que clínicamente lo que el paciente comienza a referir y lo que el médico comienza a encontrar en el paciente es producto de la activación del sistema inmune, consecuencia del desequilibrio que conllevó a que el sistema inmune se activara y que comenzara a liberar sustancias que actúan en diferentes partes del cuerpo. Eso es lo que genera la fiebre, la sudoración, la taquicardia, la dificultad para respirar, dependiendo de dónde se esté llevando a cabo el foco infeccioso o la causa que esté desencadenando a la activación. Pero hay otro punto interesante. Así como existe una activación del sistema inmune, también deben existir mecanismos de regulación del sistema inmune. Y ojo con este concepto, que es un concepto que viene ganando terreno ampliamente desde hace unos años hacia acá. Regulación inmunológica. Regulación quiere decir control. Regulación quiere decir control. Es decir, el sistema inmune se activa, pero así como se activa el sistema inmune, también deben existir unos mecanismos que lo regulen, que lo controlen. Mi sistema inmune no puede actuar de esa forma desenfrenada, porque eso puede ser perjudicial. Y es por eso que hoy en día se han identificado enfermedades que se deben a disregulación. ¿Y qué es eso de disregulación? Disregulación son defectos que se están llevando a cabo para volver a ese equilibrio en que se estaba. Es decir, que el sistema inmune se activa, y una vez que el sistema inmune está en marcha, en pleno acto, no existen mecanismos que lo controlen, que lo regulen. Eso es lo que conlleva algunos estados que se conocen como estados de hiperinflamación, que con esto del COVID-19 ha permitido entender por qué algunos pacientes terminan en una unidad de cuidados intensivos o lamentablemente terminan falleciendo. ¿Ok? ¿Cuál es el ejemplo que yo utilizo desde el punto de vista didáctico? Recuerde que aquí la prioridad es que usted aprenda. La prioridad es que el estudiante se apropie del conocimiento. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Cuando yo te estoy diciendo de que existen enfermedades por disregulación, es como cuando usted despierta a un león. El león estaba dormido. Ese león estaba dormido, pero se despierta ese león. Algo conllevó a que él se despertara. Se levanta ese animal, se levanta esa fiera, y después que esa fiera está iracunda,
no saben cómo volverlo a dormir. Así sucede con algunas enfermedades inmunológicas y se conocen hoy en día como enfermedades por disregulación, que por lo general clínicamente se manifiestan por episodios de hiperinflamación. Vamos a ponerte un ejemplo. En la fisiopatología del COVID-19 se ha demostrado que algunos pacientes tienen complicaciones severas a nivel pulmonar y también a nivel extrapulmonar. De pronto ustedes han escuchado hablar de algo que se conoce como la tormenta de citoquinas. Tormenta de citoquinas. Estado de hiperinflamación. ¿Ok? La tormenta de citoquinas es un ejemplo de que el sistema inmune del paciente se activó y lamentablemente no hubo mecanismos de control o mecanismos de regulación. Quiere decir entonces de que ese sistema inmune activo produce citoquinas, anticuerpos, y eso activa a más células y se convierte en un efecto bola de nieve. ¿Ok? A medida que se liberan citoquinas, anticuerpos y moléculas proinflamatorias, ellas activan a otras células y esas otras células producen más citoquinas, más anticuerpos, más moléculas, más células, más moléculas, más células, más moléculas. Cuando tú quieres ver, has generado una tormenta. ¿Vio? ¿Y qué es eso de tormenta de citoquinas? Es una sobreproducción de citoquinas proinflamatorias acompañado con una gran proliferación leucocitaria. Y esa gran cantidad de citoquinas proinflamatorias conlleva a cambios hemodinámicos en el paciente. Y esos cambios hemodinámicos en el paciente son los que ponen en tela de juicio la vida del paciente. Vamos, sabiendo que tengo estudiantes de cuarto semestre, ¿ok? Cuarto semestre que todavía no han visto otras asignaturas importantes, vamos a hacer un pequeño ejercicio sabiendo qué es lo que tú has visto hasta ahora. Ya yo sé cuáles asignaturas tú has cursado. Te voy a poner un ejercicio. En biofísica a usted le enseñan de que la sangre tiene una velocidad. Y esa velocidad con que viaja la sangre en nuestros vasos sanguíneos es dada por ¿quién? Profesor, principalmente como el corazón es un motor, una bomba, Excelente. Muy pues bien. eso está condicionado por la presión que ejerce este motor. Excelente. Pero ese O sea, la motor presión tiene cuatro arterial. cavidades. Ese Exacto. motor tiene cuatro cavidades, dos aurículas, dos ventrículos. Una aurícula derecha, una aurícula izquierda. Un ventrículo derecho, un ventrículo izquierdo. De ese motor, y de sus cuatro estructuras, ¿cuál es el responsable de la velocidad de la sangre? Pues conociendo que la sangre, bueno, venosa ingresa por las aurículas y sale por los ventrículos, pues por las arterias, bueno, sí, la aorta, perdón, en el izquierdo, en el ventrículo izquierdo, pues imagino que será por los ventrículos, ¿no? Ok, por eso, tú tienes dos ventrículos. Sí. O sea, pues la sangre arterial del el sistema circulatorio mayor, pues Ujú. lo sería condicionado por la aurícula, perdón, ventrículo izquierdo. Y el sistema circulatorio menor, que es de pulmón, de corazón, pulmón, pulmón, corazón, sería por el ventrículo derecho, no sé. Excelente, muy bien, doctor, lo felicito. Muy bien, excelente. ¿Vio? Así es que me gusta. Usted está razonando y de ese raciocinio me dio una excelente respuesta. Lo felicito, doctor. ¿Su nombre cuál es? Alfonso Villamizar. Ok, Alfonso, muy bien, excelente. Muy bien. Me gusta esa explicación. No es una respuesta de memoria, es una respuesta producto del raciocinio. Ok, muy bien, Alfonso.
Entonces, lo que el doctor Alfonso nos comentó es cierto. Profe, el ventrículo izquierdo es el responsable de que en la sangre tenga una velocidad. Pero ojo, no solamente esa variable es necesaria, también depende mucho de las condiciones de la sangre. La sangre bioquímicamente es una solución que tiene un solvente y tiene unos solutos. Eso es bioquímica. ¿Cómo se llama el solvente en donde están disueltos los solutos sanguíneos? El plasma. Plasma. El plasma. ¿Cuál es la razón por la cual se dice que la sangre es el único tejido líquido a nivel corporal? Porque tiene sus propias células y esas células se encuentran suspendidas en un líquido. Ese líquido se llama, como lo dice la doctora. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto, la sangre tiene una parte líquida y tiene unos solutos, en este caso las células y también algunas proteínas que se llaman proteínas plasmáticas por estar en el plasma, resulta que la velocidad con que la sangre viaja en los vasos sanguíneos no solamente depende de la fuerza de eyección del ventrículo izquierdo, eso también depende de la constitución osmolar de la sangre. ¿Ok? Entonces, en un escenario de hiperinflamación, en donde se producen anticuerpos, que son proteínas plasmáticas, en donde se producen citoquinas, que son proteínas plasmáticas, en donde se proliferan las células inmunológicas, que son células sanguíneas, biofísicamente esa sangre fluye más rápido o fluye más lento. ¿Qué creen ustedes? Profesor, repita que no le escuché bien. En un escenario de hiperinflamación, en donde hay anticuerpos, citoquinas proinflamatorias en grandes cantidades, leucocitos en grandes cantidades, ¿la velocidad de la sangre es mayor o es menor? Pues Menor. menor, pero también hay que saber que la sangre no se puede comportar siempre de la misma forma. Ella tiene dos naturalezas. Vamos paso a paso. La Ok. doctora dijo menor. La doctora, ¿su nombre cuál es? Isabela Rodríguez, profe. Ok, Isabela, ¿por qué en ese escenario de disregulación, por ejemplo, un paciente que nos está haciendo un evento de hiperinflamación y tiene una tormenta de citoquinas, yo le mido la presión arterial a ese paciente y está hipotenso, y yo le mido algo que se llama el llenado capilar, y ese llenado capilar está retrasadísimo, más de 5 segundos para poder llenarse? ¿Ok? Entonces yo hago una pregunta. ¿Por qué está lenta la velocidad sanguínea? ¿Por qué? Profe, Es cierto, está lento. ¿Por qué? yo diría que en ese caso es porque como hay mayor cantidad de células en la sangre, la densidad de esta aumenta. Excelente, muy bien, excelente respuesta. Profe, biofísicamente esa sangre se pone más viscosa, porque al haber más soluto con el mismo solvente, pues lógicamente las propiedades de la sangre cambian. La velocidad se enlentece y ese enlentecimiento es lo que conlleva a que cuando usted le va a medir a ese paciente el llenado capilar, hay más de 5 segundos para que la capilaridad revuelva. Quiere decir entonces que ese paciente tiene una velocidad sanguínea disminuida. Pero el problema no es del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo sigue contrayéndose con la misma fuerza. El problema es de la sangre. ¿Ok? Entonces, este tipo de eventos inmunológicos, no solamente usted como médico tiene que identificarlo como la respuesta, sino la consecuencia que da eso. Ahora, si hay una disminución de la velocidad sanguínea, ¿será que eso puede traer algún perjuicio en los órganos vitales? Tenemos a un paciente en cuidados intensivos porque tiene un estado de hiperinflamación,
tiene COVID-19 severo y nos han demostrado de que ese paciente tiene la creatinina y el BUN aumentado. Ese paciente tiene las transaminasas y las bilirrubinas aumentadas. Ese paciente tiene las troponinas aumentadas. ¿Por qué creen ustedes que se eleva el BUN y la creatinina en ese paciente? Profe, porque si la sangre está viscosa, producto de la gran cantidad de células y de proteínas inflamatorias, pues lógicamente no hay una perfusión renal porque se está enlenteciendo el flujo y la cantidad de sangre que llega al riñón no es la suficiente. Es por eso que el riñón no logra filtrar la suficiente cantidad de sangre y es por eso que todas esas sustancias de desecho que deben salir por la orina se siguen almacenando en el torrente sanguíneo. Cuando yo le mido BUN y creatinina, eso lo voy a encontrar elevado. ¿Y eso qué me está indicando? De que ese paciente tiene una falla renal. Pero lo que él tiene es COVID y el COVID está afectando el pulmón. Pero lo que pasa es que todo ese proceso inflamatorio también condiciona a otros órganos vitales y es por eso que la gente se muere. Y es por eso que usted como médico tiene que entender el comportamiento de las enfermedades de esa forma. ¿Por qué creen ustedes que las troponinas se le elevan? Porque si hay un enlentecimiento del flujo sanguíneo, entonces hay una disminución del aporte de oxígeno a nivel de la musculatura del miocardio. Y recuerde que el miocardio se enriquece de oxígeno con la diastólica, más no con la sistólica. Este es un paciente hipotenso. Esa hipotensión quiere decir de que la irrigación del miocardio se reduce. El aporte de oxígeno al miocardio se reduce. Y si no hay oxígeno, entonces ¿cómo nosotros bioquímicamente vamos a hacer metabolismo oxidativo si no hay oxígeno? La ausencia de oxígeno obliga a que mis células realicen un metabolismo anaerobio en ausencia de oxígeno. Pero ya nosotros bioquímicamente sabemos que ese tipo de eventos anaerobios no satisfacen energéticamente a mi célula. Y es lo que conlleva la fatiga. Y esa fatiga se refleja en el paciente. Por eso es que tú ves un paciente que tiene ese cansancio, esa fatiga, y llega el momento en que esa fatiga es extrema y todo se para. Y cuando todo se para, es cuando el paciente fallece. ¡Pum! Parada cardíaca. Esto es algo muy sutil para que usted se dé cuenta por qué inmunológicamente, cuando existen descontroles, ese descontrol inmunológico que inicia con una infección en el pulmón, termina comprometiendo a un paciente en la unidad de cuidados intensivos y termina cobrándole la vida a ese paciente. Lo que inició con un proceso localizado a nivel pulmonar, mira todo lo que termina comprometiendo a nivel orgánico. Entonces, el sistema inmune, así como es un sistema que tiene propiedades fisiológicas para combatir, eliminar microbios, muchas veces es el protagonista de algunos eventos como el que acabamos de mencionar. Eso es lo que se conoce como estados de hiperinflamación, tormenta de citoquinas, síndrome de activación macrofágica, linfohistiocytosis hemofagocítica. Dependiendo el contexto, dependiendo el desencadenante, nosotros le colocamos el nombre. Pero en términos generales hay un descontrol. ¿Ok? Yo tengo una paciente de 8 meses que tiene en este momento un síndrome de hiperinflamación. 8 mesecitos. Tiene la ferritina elevada, el dímero D elevado, la PCR elevada. Y al parecer tiene una infección viral a nivel intestinal. Llama mucho la atención esa condición porque todavía está recibiendo lactancia materna. Y es un punto interesante. ¿Por qué? Porque mientras los niños están recibiendo leche materna, inmunológicamente son competentes.
Cuando ya viene el destete, es cuando inmunológicamente ya comienzan los niños a producir sus propios anticuerpos, porque durante la lactancia materna ellos tienen, sí producen anticuerpos, pero ellos tienen un gran aporte de anticuerpos a través de la leche materna, ¿ok? Sin embargo, estamos viendo una paciente que a pesar de estar recibiendo leche materna, está infectada, ¿ok? Entonces, ella está presentando un síndrome de hiperinflamación. Entonces, mi pregunta es, esa hiperinflamación que la tienen ahora mismo confinada allá en la UCI pediátrica, tal vez sea por un evento de disregulación. ¿Ok? De pronto ella tiene algún defecto genético en los procesos de regulación inmunológica y es por eso que ese león que estaba dormido lo despertaron. El león es el sistema inmune. ¿Y quién despertó al león? El virus. Entonces, el virus activó al sistema, pero ese sistema, una vez que se activó, no tiene cómo regularse, no tiene cómo controlarse. Y eso se convierte en un efecto bola de nieve. Crece, 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 hasta convertirse en una tormenta. Eso es lo que se conoce como tormentas de citoquinas o estados de hiperinflamación. ¿Ok? Muy bien. Entonces miren que este punto es un punto interesante y de esto vamos a seguir hablando más adelante. Como estamos conociendo las propiedades, las generalidades del sistema inmune, es pertinente que desde ahora sepamos de que el sistema inmune debe controlarse, debe regularse, porque cuando se pierde esa propiedad de regulación, eso genera enfermedades inflamatorias y se conocen como enfermedades por disregulación inmunológica. De esto hablaremos más adelante. Muy bien. Desde el punto de vista estructural, nuestro sistema inmunológico es altamente competente, bien estructurado. ¿Ok? Podemos observar que en la estructura de nuestro sistema encontramos tres compartimientos. Hay un compartimiento que está encargado o que está conformado principalmente por los órganos y tejidos linfoides, órganos linfoides primarios, órganos linfoides secundarios, órganos linfoides terciarios o ectópicos. Hay otro compartimiento que está conformado por las células del sistema inmunológico, linfocitos, neutrófilo, basófilo, monocitos, células dendríticas, ¿ok? Y hay otro compartimiento que está constituido por las moléculas, anticuerpos, receptores, citoquinas, quimiosinas, ¿ok? Receptores solubles, receptores de membrana. Entonces, la armonía, la sincronía en esos tres compartimientos nos permite entender cómo es que está estructurado el sistema y a la vez cómo es que funciona el sistema. El sistema inmune es altamente complejo, bien estructurado y definido por componentes. La respuesta inmune es la respuesta global y coordinada de todas estas células y moléculas ante patógenos y células neoplásicas. Vamos a poner algo de ejemplo, ¿ok? Aquí tenemos una diapositiva en donde estamos observando órganos del sistema inmune. Ojo que este no es el tema de órganos linfoides, pero vamos a hacer algo de mención, ¿ok? Aquí estamos observando órganos inmunológicos, anatómicamente se conocen como órganos linfoides. Aquí estamos observando el timo, mírenlo aquí, el timo, y aquí estamos observando la médula ósea. Estos dos órganos que yo estoy señalando son órganos primarios o centrales. Aquí estamos viendo el vaso, aquí estamos viendo la red de ganglios linfáticos. Si nos vamos para esta imagen, aquí observamos las amígdalas, aquí seguimos observando el timo, la red ganglionar con sus respectivos vasos linfáticos que conectan los diferentes ganglios ubicados cefalocaudalmente. Como usted puede observar, ese es el plus que tienen los ganglios linfáticos.
ellos se encuentran ampliamente distribuidos en toda la economía corporal, ¿ok? Miren, a nivel cervical, retroauricular, supra e infraclavicular, axilar de forma bilateral, ¿ok? A nivel del tórax anterior, tórax posterior, abdomen, región inguinal, popliteo, miembros inferiores. Es decir, el sistema linfático recorre y cubre corporal. De allí la importancia de los ganglios, y ahora que estemos hablando sobre órganos linfoides, detallaremos sobre eso. Los ganglios son centinelas, son estructuras centinelas enriquecidas por células inmunológicas que inmediatamente exista una invasión microbiana, inmediatamente se pone en marcha y eso conlleva a la hipertrofia del ganglio. Esas son señales que nosotros como médicos identificamos durante la exploración física y es por eso que decimos, aquí hay un ganglio hipertrofiado, eso puede traducirse con un foco infeccioso, ¿ok? Ahorita hablaremos de eso. Aquí tenemos otras estructuras como lo es el hígado, el vaso. Aquí tenemos el intestino y el colon. El vaso y el hígado son importantes. El vaso y el hígado son importantes porque ellos histológicamente son los responsables del sistema monocito-fagocítico, también conocido como el sistema retículo endotelial, donde se lleva a cabo la filtración microbiológica de la sangre. Aquí estamos viendo el intestino y el colon. Aquí vamos a encontrar las placas de Peyer, que son tejidos linfoides que pertenecen a la mucosa del intestino. A nivel del pulmón también existe un tejido linfoide muy importante, rico en células inmunológicas que identifican antígenos que ingresan a través de la vía respiratoria. ¿Ok? Entonces miren simplemente una visión muy superficial sobre los órganos linfoides. Miren otra visión bastante sutil sobre las células. Decíamos que en la estructura de nuestro sistema no solamente existen órganos altamente especializados, sino que también existen células. Células que tienen como principal función la defensa. Esas células son los leucocitos o glóbulos blancos, células inmunológicas. Aquí estamos viendo, por ejemplo, los linfocitos y sus diferentes subpoblaciones, linfocitos B, linfocitos T, células NK. Aquí estamos viendo a los granulocitos, miren, también conocidos como polimorfonucleares, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, mastocitos. Y aquí tenemos los monocitos, ejemplo, macrófagos, células dendríticas, ¿ok? Cada una de estas células que usted observa aquí tiene una función diferente. Tiene un rol distinto. Es por eso que son células especializadas. Ninguna otra célula de nuestro organismo realiza esa función. Ejemplo, la única célula capaz de producir anticuerpos son los linfocitos B. Especialmente este tipo de linfocito B que se conoce como célula plasmática. Ninguna otra célula realiza eso. Incluso ninguna de estas células inmunológicas. La única célula capaz de producir anticuerpos es un plasmocito, que es un tipo de linfocito B. Las células que realizan de forma eficiente, de forma profesional, fagocitosis son los neutrófilos y los macrófagos. Son las dos células prototípicas para realizar un mecanismo de defensa que se llama fagocitosis. Ninguna otra célula lo puede realizar de forma tan eficiente como esas dos. Son ejemplos para que usted se dé cuenta de que cada una de tus células inmunológicas tiene propiedades distintas. Y es importante conocer
la fisiología de cada una de ellas, porque dependiendo las alteraciones que se presenten en ellas, así podemos observar ciertas enfermedades en el paciente. Y de eso también hablaremos más adelante, cuando estemos hablando un poco sobre las deficiencias en el sistema inmune. Algunas enfermedades que se presentan cuando el linfocito B no tiene la capacidad para producir anticuerpos, o enfermedades que se presentan cuando el neutrófilo no tiene la capacidad para realizar una fagocitosis de forma eficiente, o cuando el paciente nace sin timo y eso trae como consecuencia la ausencia de linfocitos T. Todo eso lo vamos a discutir más adelante. Decíamos que así como existe un compartimiento anatómico constituido por órganos y tejidos, el otro compartimiento celular, hay un último compartimiento que es molecular. Y aquí estamos observando una de las principales moléculas del sistema inmune, que son los anticuerpos, muy de moda en este contexto de COVID-19. Los anticuerpos son proteínas plasmáticas sintetizadas por el linfocito B ante un estímulo antigénico. Aquí estamos viendo un microbio que está siendo reconocido por el linfocito B y sus receptores de membrana. Eso activa el linfocito y conlleva a que él comience a producir anticuerpos. Los anticuerpos que usted produce como mecanismo de defensa tienen diferentes funciones. Neutralizan tanto al microbio como a los productos, es decir, las toxinas. Participan en algunos procesos como la opsonización y posterior fagocitosis del microbio. Participan en algunos procesos como la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, y aquí participan las células NK y a nivel de los parásitos, los eosinófilos. Otra molécula importante, fisiológicamente hablando, es el complemento. El sistema del complemento son proteínas plasmáticas sintetizadas a nivel del hígado. Respaldan o complementan la función de los anticuerpos. Cuando yo pongo en marcha el sistema del complemento, yo voy a permitir la destrucción del microbio, voy a favorecer la llegada de células fagocíticas y voy a generar un estado inflamatorio. Más adelante aprenderemos cuáles son los objetivos de la inflamación. La inflamación no es tan peligrosa como de pronto nosotros los médicos la vemos. La inflamación tiene un objetivo, tiene un propósito. La respuesta inflamatoria tiene como propósito regenerar el tejido que se dañó producto de la infección. Por eso hay que saber entender el concepto de inflamación. Vamos a regenerar el tejido que se dañó. Hubo una infección, bueno, vamos a componer todo este daño que hubo. En eso consiste la inflamación. Cuando la inflamación se perpetúa, es decir, cuando el proceso inflamatorio es persistente, ya deja de ser un proceso inflamatorio fisiológico para convertirse ya en un evento patológico, porque todo eso también trae cambios histológicos, eso también trae disfunción y eso también trae algunas secuelas o compromisos en el paciente, y de eso también hablaremos más adelante. Aquí tenemos una lista de moléculas inmunológicas que son importantes. Los anticuerpos y los diferentes anticuerpos que tenemos a nivel plasmático, la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina A, la M, D y E. En su respectivo momento vamos a detallar sobre cada uno de ellos y vamos a conocer de dónde vienen esas letras. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el criterio para decir esta es una inmunoglobulina M o esta es una inmunoglobulina G? Eso tiene su explicación y en su momento lo vamos a discutir. Aquí tenemos los factores del complemento, tenemos algunas citoquinas o interleuquinas, ¿ok? Citoquina es una proteína liberada por una célula, citoquina, ¿ok?
Pero si esas citoquinas permiten la comunicación entre los leucocitos, entonces se llamará interleuquinas. ¿Ok? Las citoquinas o interleuquinas son mensajeros químicos. Mensajeros químicos. Es decir, dependiendo el tipo de citoquina que se libere o se secrete, el mensaje va a ser diferente. Ojo, dependiendo el tipo de citoquina que se libere, el mensaje va a ser diferente. Y es por eso que hablaremos de citoquinas proinflamatorias y citoquinas antiinflamatorias. Proinflamatorio quiere decir que promueve a la inflamación. Antiinflamatorio que hace lo contrario. ¿Ok? Entonces miren que estamos desempolvando conceptos, generalidades. ¿Ok? Ya de esto vamos a entrar en detalle más adelante. Existen algunas citoquinas que ejercen efectos quimioatrayentes, lo que se conoce como quimiotaxis. ¿Ok? Tropismo químico. Eso también se observa dentro de las funciones moleculares del sistema de defensa. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cómo creen ustedes que nuestras células inmunológicas que se encuentran dentro de la sangre logran llegar a un tejido donde se encuentra el foco infeccioso? ¿Cómo creen ustedes que la célula que está dentro del vaso sanguíneo logra salir del vaso y logra llegar al sitio donde se encuentra el foco infeccioso? Eso se logra gracias a la acción de ciertas citoquinas, de ciertas moléculas que ejercen un efecto quimiotáctico. Y esa quimiotaxis es lo que permite a que nuestras células inmunológicas lleguen de forma precisa a ese tejido. Usted se imagina si usted se imagina si no existieran las quimiosinas, ¿cómo sabe un leucocito en qué parte de tu economía corporal está el foco infeccioso? Él no va a recorrer todo tu cuerpo y dependiendo de lo que se encuentra en el camino, él se queda. No. Cuando usted tiene una infección, usted libera sustancias con efecto quimiotáctico y el objetivo es que las células inmunológicas capten la señal y logren llegar de forma precisa al sitio donde está el foco infeccioso. ¿Ok? Todo eso se logra gracias a este tipo de moléculas que reciben el nombre de quimiosinas. ¿Ok? Aquí tenemos los receptores. Los receptores son moléculas supremamente importantes. Si yo te digo a ti que las citoquinas son mensajeros químicos, pues lógicamente ese mensaje tiene que traducirse. Cuando una citoquina se une a un receptor, eso emite un proceso de señalización celular que se va a transformar en la liberación de alguna molécula o en el comportamiento de la célula. Entonces, existen receptores solubles y existen receptores de membrana. Estos receptores a nosotros nos permiten no solamente reconocer el mensaje que nos pretende dar la citoquina, sino que también nos permiten identificar antígenos. Miren cómo ese linfocito B utiliza sus receptores de membrana para reconocer este microbio. Eso conlleva a nivel citoplásmico del linfocito B a una serie de eventos de señalización que posteriormente se van a traducir con la producción de los anticuerpos. ¿Vio? Entonces, todo esto que estamos mencionando aquí nos permite entender cómo es que está estructurado nuestro sistema. Ahora, el sistema inmune también tiene una clasificación desde el punto de vista funcional. Lo que hicimos anteriormente es una clasificación estructural. Ahora viene una clasificación funcional. Funcional, como su nombre lo indica, cómo funciona.
¿Cómo se pone en marcha la activación del sistema inmune? Entonces aquí debemos iniciar con algunos conceptos muy, pero muy importantes. Primero, el concepto de inmunidad. Inmunidad significa protección. Inmunidad significa protección. ¿Ok? Decíamos la semana anterior, cuando yo me refiero a que el paciente es inmune al COVID-19, yo estoy diciendo que él está protegido contra el COVID-19. Yo soy inmune a la lepra, yo estoy protegido contra la lepra. Entonces, inmunidad significa protección. Pero resulta que esa protección se puede dividir en dos tipos. Una inmunidad innata, una inmunidad adquirida. ¿Ok? Funcionalmente existen dos tipos de protección, innato y adquirido. ¿Ok? Existen diferencias entre las dos. La inmunidad innata es inespecífica, mientras que la adquirida es específica, es dirigida, mientras que la innata es inespecífica, es decir, la respuesta inmune innata se puede activar frente a cualquier tipo de patógeno, bacteria, virus, hongo, parásito, un tumor, un cáncer, un cuerpo extraño, ¿ok? Mientras que la respuesta adquirida es una respuesta que solamente se va a dirigir frente a algunos antígenos en especial, no frente a todos. ¿Ok? A eso nosotros le llamamos inespecificidad y especificidad. Otra característica de la respuesta innata es que es la primera línea de defensa, el primer frente de ataque, con lo que primero se deben encontrar los patógenos que pretenden enfermarnos. Y si hablamos de la primera línea de defensa, entonces aquí encontramos las barreras anatómicas naturales, la piel, la microbiota, las uniones estrechas entre nuestras células, el pH, el moco, por ejemplo, mucosas, algunas proteínas que tienen efectos bactericidas, los famosos péptidos antimicrobianos, ¿ok? Todas esas estructuras forman parte de la primera línea de defensa, la inmunidad innata, barreras anatómicas naturales y algunos receptores que se encuentran ubicados en la membrana o en el citoplasma de nuestras células. La inmunidad adquirida no es la primera línea de defensa. Es una línea secundaria que solamente se pone en marcha siempre y cuando los mecanismos de respuesta inmune innata no logren eliminar a ese patógeno. Y es un punto interesante. El sistema inmune innato es el primero que se pone en juego. Y si los mecanismos de defensa de este sistema innato, las moléculas, las células, las barreras anatómicas naturales, todos esos componentes que enriquecen a este sistema innato, si ellos logran eliminar al patógeno, no hay necesidad que se ponga en acción al sistema adquirido. El sistema inmune adquirido solamente se pone en marcha cuando no se logra controlar al patógeno con nuestros mecanismos de sistema innato. Por eso es que nosotros hablamos de primera línea de ataque y segunda línea de ataque. ¿Vio? El sistema inmune innato es la primera línea de defensa. Si ese sistema innato no es suficiente para eliminar, para controlar a ese patógeno, entonces ahora sí utilizamos del sistema inmune adquirido. Este sistema inmune adquirido es más potente y está dirigido principalmente por dos tipos de respuesta. Está la respuesta humoral
y está la respuesta celular. Cuando hablamos de respuesta humoral, estamos hablando de los linfocitos B y los productos que liberan los linfocitos B, que son los anticuerpos. Cuando hablamos de respuesta inmune celular, estamos hablando del linfocito T y los productos de activación del linfocito T, que son las citoquinas. ¿Vio? Entonces mira que aquí ya hay un comportamiento diferente. La respuesta inmune adquirida se divide en humoral y celular. Humoral, linfocitos B y sus anticuerpos. Celular, linfocitos T y sus citoquinas. Este tipo de respuesta no es una respuesta inespecífica, como sí lo puede hacer, por ejemplo, el macrófago, el neutrófilo, la célula dendrítica. El linfocito B y el linfocito T, ellos, como tienen unos receptores específicos para ciertos antígenos, ellos solamente van a responder frente a aquellos antígenos cuyo receptor le permita identificar. Muy diferente a lo que hace el macrófago. El macrófago tiene una gran cantidad de receptores que le permite identificar cualquier tipo de microbio, bacteria, virus, hongo, parásito, aerobio, anaerobio, gram positivo, gram negativo, capsulado, sin cápsula, virus envuelto, virus desnudo. Es decir, el macrófago tiene la capacidad de reconocer lo que sea, es inespecífico, cosa que es diferente al linfocito B. El linfocito B puede reconocer virus, pero no va a reconocer bacterias. O puede reconocer bacterias, pero no reconoce hongos. O puede conocer hongos, pero no reconoce virus. Es decir, el linfocito B tiene un receptor que va a ser específico frente a un microbio, más no frente a todos los microbios. Y esa es una de las principales diferencias entre la respuesta innata y la respuesta adquirida o adaptativa. ¿Ok? Muy bien. Miren que aquí, en la respuesta adquirida, como su nombre lo indica, es la respuesta que se adquiere, valga la redundancia. ¿Ok? Es la respuesta que se adquiere cuando ponemos en marcha ese sistema o la respuesta producto de la adaptación. Por eso es que se llama adquirido o adaptativo, mientras que la innata recibe ese nombre porque es con lo que tú naces. Es innato de ti. Tú naces con eso. Las barreras anatómicas naturales, ese tipo de receptores, tú naces con ellos. Mientras que este tipo de respuesta, tú la vas adaptando a medida que tú te vas exponiendo a los diferentes antígenos del ambiente. Por eso es que se llama adaptativa, ¿ok? Que a medida que cronológicamente el ser humano va creciendo, se va modificando y se va enriqueciendo. No es lo mismo la respuesta adquirida de un neonato que la respuesta adquirida de un niño de 5 años. El niño de 5 años tiene una respuesta adaptativa diferente, porque son 5 años de estímulos antigénicos, mientras que el neonato apenas va a comenzar el proceso. No es lo mismo el niño de 5 años que el adulto de 25, ¿ok? Y eso es importante porque eso a ti te permite entender por qué existen algunas enfermedades que prevalecen en la población pediátrica. El sistema inmune del niño se está adaptando. ¿Ok? Mira que aquí seguimos con algunos conceptos evolutivos que habíamos mencionado la semana anterior. El que no tenga la capacidad de adaptarse al contexto microbiológico en donde se desenvuelve, se extingue. Y lo dijimos la semana anterior.
El que no se adapte, vamos a recordar, el que no se adapte, aquí, el que no se adapte, ¿vio? Entonces miren cómo todo esto nos permite entender cómo surgieron las grandes epidemias, porque algunos resistieron, otros se extinguieron, sensibilidad y resistencia. Muy bien. Entonces, aquí estamos viendo dos conceptos que derivan de la respuesta inmune adquirida o adaptativa. Está el concepto de respuesta inmune activa y respuesta inmune pasiva. ¿Ok? Hay que saberlo entender. Ambos conceptos corresponden a la respuesta inmune adquirida, pero existen diferencias. La respuesta inmune activa, como su nombre lo indica, es la que se pone en marcha cuando un antígeno o cuando un estímulo logra activar a los linfocitos B y a los linfocitos T. Entonces hablamos de una respuesta adquirida activa. Ejemplo, una infección. Me infecté, es decir, llegó el virus. Es un antígeno. Y ese virus estimuló al linfocito B y yo comencé a producir anticuerpos contra el virus. Pero ese virus también estimuló al linfocito T y yo comencé a liberar citoquinas frente a ese virus. Entonces, hay una anarquía porque el componente, el virus activó a esos componentes y es por eso que yo tengo anticuerpos y citoquinas. Hay una respuesta adquirida que se llama pasiva. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que tú puedes adquirir protección o inmunidad recibiendo de forma pasiva los productos de activación tanto de la inmunidad humoral como de la inmunidad celular. ¿Y cuáles son los productos de activación del linfocito B? ¿Cuáles son los productos de activación del linfocito B? Los anticuerpos. Ah, muy bien. ¿Y cuáles son los productos de activación del linfocito T? La citoquina. Las citoquinas. Las citoquinas. Muy bien. Entonces, yo puedo recibir anticuerpos sin necesidad de activar a mi linfocito B. ¿Vio? Yo puedo recibir anticuerpos sin necesidad de activar a mi linfocito B. Profesor, ¿y cómo es eso? Lógico. Entonces, esta inmunidad pasiva la puedo recibir de forma artificial o de forma natural. Entonces, vamos a desentrañar aquí conceptos. Un ejemplo de inmunidad pasiva artificial. Recibir anticuerpos provenientes de un paciente que superó una infección, lo que se conoce como el plasma convaleciente. El paciente convaleciente es ese paciente que superó una infección. Y si él superó la infección es porque inmunológicamente él fue capaz de combatir al microbio y ganarle la batalla al microbio. Si yo tomo los anticuerpos y todas las moléculas que él utilizó cuando se infectó y activó a su linfocito B y a su linfocito T, si yo cojo los productos de activación, es decir, los anticuerpos de él y las citoquinas de él, y me las colocan a mí, lo que yo estoy haciendo es haciendo una inmunidad pasiva de forma artificial. Y es por eso que en el contexto de COVID-19 existe una estrategia o una propuesta terapéutica que se llama el uso de plasma
de pacientes convalecientes. Es decir, aquellos pacientes que superaron la infección tienen anticuerpos y citoquinas contra el virus. Esos anticuerpos y esas citoquinas los puedo emplear en otro paciente que de pronto esté confinado en la UCI o que de pronto tenga una neumonía y está en el hospital y que veo que no está resolviendo. Entonces vamos a colocarle plasma proveniente de pacientes convalecientes. ¿Qué voy a encontrar en ese plasma? Anticuerpos. ¿Qué voy a encontrar en ese plasma? Citoquinas. ¿Ok? Anticuerpos de un paciente que superó la infección. Citoquinas de un paciente que superó la infección. Quiere decir de que existen altas probabilidades de que colocándole ese tipo de anticuerpos pueda controlar al virus. Ojo, no da garantía de que colocar plasma provenientes de convalecientes ya el paciente se va a salvar. No, señor. ¿Ok? Porque cada paciente genéticamente es diferente y esas diferencias genéticas también tienen que ver con las propiedades inmunológicas. Un ejemplo de inmunización pasiva natural, el calostro, la leche materna, los anticuerpos que atraviesan la placenta. Eso es un evento natural, más no artificial. ¿Por qué usted como médico, cuando hace sus prácticas de salud familiar, usted promueve la lactancia materna? La lactancia materna no solamente nutre al niño, sino que inmunológicamente lo capacita, lo adapta, inmunológicamente lo adapta. Por lo tanto, la leche materna es un ejemplo de inmunidad adquirida o adaptativa. ¿Pero qué tipo de inmunidad? Pasiva, porque el niño está recibiendo directamente los anticuerpos provenientes de su mamá, el calostro, los anticuerpos lógicamente en la placenta, con el objetivo de que ese feto no esté desprotegido. Fisiológicamente la madre tiene anticuerpos, los que ella ha producido a lo largo de su vida, los que recibió cuando la vacunaron de niña, los que produjo cuando se infectó con los diferentes antígenos, los que produjo cuando tuvo las diferentes enfermedades, es decir, lo que inmunológicamente ella tiene con los años de vida. Esos anticuerpos, la madre los envía a través de la circulación, llegan a la placenta y esos anticuerpos filtran la placenta, entran al cordón umbilical y llegan a la circulación fetal. Eso fisiológicamente lo hacemos nosotros, y no solamente el ser humano, sino todos los mamíferos. Y con eso, la madre lo que hace es proteger de forma pasiva a su feto. El feto en ningún momento está desprovisto de anticuerpos porque su mamá lo capacita, lo adapta. Ella le suministra anticuerpos. Entonces, esto que estamos viendo aquí, el calostro, la leche materna y ese tipo de anticuerpos que atraviesan la placenta son ejemplos de inmunización pasiva, pero inmunización pasiva natural. A diferencia del plasma convaleciente, que también es inmunización pasiva, pero es artificial. ¿Estamos entendiendo? Sí, claro. ¿Estamos entendiendo? Miren que son conceptos claves, importantes. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí unos ejemplos. Cuando hablamos de inmunización o vacunación, ya nosotros sabemos de dónde viene esto de vacunación. Vacuna, vaca. Ya esa historia, ese cuento lo echamos nosotros la semana pasada. Cuando tú vacunas a un paciente,
¿Qué es lo que pretendes con ese paciente? Vamos a ver, vamos a contextualizar. Ahora mismo estamos en modo vacuna contra el COVID-19. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que pretendemos nosotros cuando vacunamos a un Que paciente? quiera inmunidad. Excelente, muy bien. Que nuestro paciente vacunado adquiera inmunidad. Muy bien. Entonces, cuando a usted lo vacunan, ¿qué le colocan? ¿Anticuerpos o antígenos? Antígeno. Cuando a nosotros nos vacunan, ¿qué nos inyectan? ¿El SARS-CoV-2 o proteínas del SARS-CoV-2 o directamente los anticuerpos contra el SARS-CoV-2? Anticuerpos. Las proteínas. Profesor, eso ya depende de qué vacuna, porque si es Sinovac, sí inyectan el virus debilitado, pero si es Pfizer, pues como es una No, nueva, no, se la... estamos hablando de antígenos y anticuerpos. ¿no? Independientemente que sea Moderna, Ok. Pfizer, AstraZeneca, antígenos o anticuerpos. Pues el antígeno, sí. ¿Qué opinan los compañeros? A mí me pusieron Pues, Pfizer. Antígeno. antígeno, pues Ok. si se Está- necesita crear la Ok, inmunidad, entonces, muy bien. Entonces, cuando a nosotros nos vacunan, nos están colocando antígenos. Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Johnson y Johnson, Sputnik, Coronavac. Todas esas vacunas tienen un mismo objetivo o tienen objetivos diferentes. el mismo profesor, Claro, ¿cuál es el objetivo? crear crear la Excelente. protección Muy bien. ¿Contra quién? contra el virus en sí. Excelente. Bueno, el coronavirus. Contra el coronavirus, contra el SARS-CoV-2. Todas esas vacunas, llámese como se llame, todas tienen el mismo propósito y es capacitar al sistema inmunológico de ese paciente con el objetivo de que él se active, produzca anticuerpos, produzca citoquinas y que genere memoria inmunológica. La memoria inmunológica es la explicación del por qué muchas enfermedades solamente nos aquejan una sola vez. Popularmente uno dice, eso no repite. Las abuelas, las tías dicen, eso no repite. Hay enfermedades infectocontagiosas que solamente al ser humano lo afectan una sola vez, no lo afectan ni 2 ni 3 veces. La explicación del por qué solamente a mí me da varicela una vez, sarampión una vez, tosferina una vez, es porque cuando yo presenté la enfermedad, yo generé memoria, linfocitos B de memoria, linfocitos T de memoria. Y esas células de memoria, como su nombre lo indica, no se olvidan de ese antígeno que los estimuló. Yo tengo memoria, no me olvido de ti. Cuando ese antígeno quiera volver a enfermarme, la memoria que yo guardé de él me permite reconocerlo de forma inmediata. Y mi respuesta va a ser más agresiva, más rápida, más eficaz. Esa rapidez, esa eficacia, esa agresividad en mi respuesta es lo que va a impedir a que nuevamente él me enferme. Me enfermaste una vez, pero 2 no. Pero eso se debe a la memoria inmunológica. Entonces, ¿qué es lo que yo pretendo cuando vacuno a un paciente contra el COVID-19? Que el paciente produzca anticuerpos, citoquinas y genere memoria inmunológica contra el virus.
Ah, pero lo vacunamos contra el SARS-CoV-2 y a los 15 días le dio dengue y se murió por dengue. Lamentablemente. Pero cuando yo vacuno, le estoy dando es inmunidad específica. Por eso es que decimos que la inmunidad adquirida, la que yo estoy adquiriendo con la vacuna, solamente va a ser dirigida ¿contra quién? Contra el SARS-CoV-2, no contra el dengue. ¿Estamos entendiendo? Los anticuerpos que este paciente va a producir después que tú lo vacunes contra el SARS-CoV-2, esos anticuerpos van a reconocer al virus dengue. No, profe. No, profe, muy bien. Esos anticuerpos van a reconocer al virus de la hepatitis. Tampoco. Eso. Esos anticuerpos van a reconocer al bacilo de Koch, al Mycobacterium tuberculosis. No, tampoco. No, profe, esos anticuerpos solamente van a reconocer es al SARS-CoV-2. Ah, entonces ya entiendo por qué la respuesta inmune adquirida es específica. Ah, los anticuerpos que yo produje aquí cuando me vacunaron van a ser específicos contra el SARS-CoV-2, no contra el dengue, no contra el Zika. ¿Estamos entendiendo el mensaje? ¿Vio? Sí, Entonces, la memoria inmunológica es una gran ventaja que tiene la respuesta adquirida activa en comparación con la pasiva. Porque si bien es cierto, cuando tú tienes una activación del sistema, usted produce anticuerpos de la misma forma cuando tú los recibes. Pero la diferencia entre recibir pasivamente anticuerpos y producirlos activamente es que cuando tú los recibes pasivamente, no produces memoria. Muy diferente que cuando a mí me vacunan. Cuando a mí me colocan el antígeno, ese antígeno activa el linfocito B, ese linfocito B produce anticuerpos y enseguida se convierte en célula de memoria. Entonces, la vacunación tiene ese plus, inducir la producción de anticuerpos, activar al linfocito B, activar al linfocito T y generar memoria inmunológica. ¿Vio? Entonces aquí encontramos infecciones naturales a través del contagio. Eso conlleva a una inmunidad activa, natural. Ah, pero las vacunas, eso es una inmunidad artificial. Las vacunas tienen el mismo objetivo que la infección, siendo que las vacunas van a ser más seguras, la infección no. El paciente se infecta con el virus que está en el ambiente, pero uno no sabe cuál va a ser el escenario que va a tener ese paciente. Pero como yo sí puedo manipular las vacunas y coger el virus, modificarlo, atenuarlo o sencillamente coger un fragmento del virus más no toda la partícula, yo le estoy dando seguridad a mi paciente. Entonces eso nos permite entender por qué el ministerio y los responsables de la salud pública aquí en Colombia no nos han dicho, salgan todos sin tapabocas y sin nada para que produzcan anticuerpos y memoria frente al virus que está en el ambiente. No, eso no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos qué consecuencias puede traer eso. Mejor yo les digo, quédese quieto, mantenga el distanciamiento, utilice su tapaboca, lávese las manos y mejor vacúnese. ¿Vio? Vacúnese. Vacúnese porque la vacuna es más segura que la infección natural. ¿Ok? Yo no puedo tirar al azar, a la suerte, la vida de toda una población. Por eso es que ustedes no han escuchado, salgan y sálvese quien pueda, porque por evolución ya sabemos de que el que tenga la capacidad de adaptarse, ese sobrevive y el otro que se friegue. No, señor, eso es irresponsable. ¿Ok? Entonces ya estamos entendiendo la dinámica de esta pandemia y el contexto que tenemos nos permite entender conceptos básicos en inmunología.
Miren esta diapositiva, ya para terminar. Ok. La próxima semana continuamos con órganos linfoides. Pues miren que son temas extensos y son temas que no podemos saltarnos. Así como les decía, a mí lo que me interesa es que el estudiante aprenda y no simplemente estar evacuando todo el contenido. Lo vamos a hacer, no lo ponga en duda, lo vamos a hacer. Pero aquí lo que prima es que el estudiante aprenda. ¿Ok? Esto no es una carrera que el que termine más rápido el contenido programático. No, señor. Aquí es lo que se discuta bien. ¿Ok? Entonces, miren, ya para terminar, miren esta diapositiva. Esta fue una presentación que yo hice y utilicé, como les dije, el contexto en el que estamos ahora mismo para entender los conceptos básicos de inmunidad. Recordemos, inmunidad, ¿qué significa? Protección. Pero usted puede adquirir protección de dos formas, de forma activa o de forma pasiva. ¿Ok? Entonces vamos primero con esta columna. Inmunidad activa. ¿Qué dijimos? Esa inmunidad es cuando llega el antígeno. Ah, pero que esa inmunidad activa, profe, puede ser natural o puede ser artificial. Puede ser natural o puede ser artificial. Ejemplo, la inmunidad activa natural puede ser cuando yo me infecto con el virus. Ah, sí, profe, a mí me dio COVID. Ah, sí, sí, profe, a mí me dio COVID. Es decir, usted presentó una respuesta inmune natural, activa natural, porque se infectó con el virus. Este virus, el SARS-CoV-2, es un antígeno. Quiere decir de que usted genera respuesta inmune contra el antígeno. Y cuando yo hablo de respuesta inmune, yo pongo en marcha tanto la respuesta inmune innata como la respuesta inmune adquirida. La respuesta inmune humoral y la respuesta inmune celular. Y eso es lo que experimenta el paciente que se infectó con este virus. Pero ¿qué les decía yo? Ah, profe, entonces si usted nos está diciendo de que cuando nosotros nos infectamos con el virus, vamos a generar respuesta inmune innata y adaptativa, humoral y celular. Ahora voy a colocar aquí estos dos componentes para completar. Entonces vamos a invitar a que todo el mundo salga y se infecte con el virus porque todo el mundo va a producir anticuerpos, todo el mundo va a producir citoquinas, todo el mundo va a producir células de memoria. No, señor. No, señor. La respuesta inmune de cada individuo frente a un antígeno es diferente. Es por eso que el escenario que hemos visto con esta infección es que algunos pacientes sobreviven, otros lamentablemente fallecen. Algunos tienen síntomas leves, otros tienen síntomas moderados, otros tienen síntomas severos. Algunos tienen un cuadro catarral, simplemente congestión nasal y algo de moco. Otros logran tener neumonía. Otros logran tener sepsis. ¿Vio? Entonces, la respuesta inmune de cada individuo frente a la infección es diferente. Y esas diferencias están relacionadas con sus mecanismos de respuesta innata, sus mecanismos de respuesta adquirida y algunas comorbilidades que el paciente tenga. ¿Ok? No es lo mismo la respuesta de un paciente senil, mayor de edad, de un paciente joven. No es lo mismo la respuesta inmune de un paciente con comorbilidades, hipertenso, obeso, diabético, tabaquista, que la respuesta de un paciente adulto, atlético, sin comorbilidades, no fuma, no toma, no trasnocha. Entonces, existen tantas condiciones que influyen en la respuesta inmune de cada paciente. Un aspecto artificial, para entender esta otra columna, es que yo puedo adquirir inmunidad, pero no de forma natural, es decir, sin necesidad de infectarme con el virus. Yo lo puedo adquirir de forma artificial.
¿Cómo? A través de la vacuna. A mí me colocaron Pfizer. A mi hijo, Moderna. A mi hija, Moderna. A mi señora, AstraZeneca. Pero como les decía, todas las vacunas, llámese como se llamen, todas tienen el mismo objetivo. Por lo tanto, yo aquí puedo colocar AstraZeneca, Moderna, Sinovac, Coronavac, Sputnik, lo que sea. Todas tienen el mismo propósito. ¿Cuál? Inducir una respuesta inmune, activar la respuesta innata, activar la respuesta adquirida, producir anticuerpos, generar células de memoria. ¿Vio? Entonces mira que es el mismo desenlace que si lo hago de forma natural a través de la infección o si lo hago de forma artificial a través de la vacuna. Entonces yo te pongo un ejemplo. ¿Cuál de estos dos escenarios prefieres tú, el natural o el artificial? ¿Cuál de esos dos escenarios prefieres tú, el natural o el artificial? El artificial. Estamos entendiendo el mensaje. Profe, el artificial, porque yo no sé si de pronto por aquí termine yo en la UCI. Yo no sé si de pronto por aquí termine yo con un problema de por vida a nivel pulmonar. Yo no sé si de pronto por aquí termine con alguna secuela por algún compromiso en algún órgano distinto al pulmón. Mejor vamos a lo seguro. Vamos a lo seguro. Vamos a meternos por aquí, que es más seguro. Esto es controlado. Vas a generar anticuerpos. Entonces, vacúnese. Vacúnese. Entonces, ya para terminar, decíamos que yo puedo adquirir protección de otra forma, diferente a la activa. Lo puedo hacer de forma pasiva. Es decir, hombre, vamos a recibir directamente los anticuerpos. Directamente los anticuerpos. Directamente las citoquinas. Eso lo podemos hacer de forma natural, como también lo podemos hacer de forma artificial. Ejemplo de inmunización pasiva natural: el calostro, la leche materna y el paso de anticuerpos a través de la placenta. ¿Ok? Y de forma artificial puede ser el plasma de pacientes convalecientes. Aquí encontramos dos subdivisiones. De forma artificial podemos encontrar dos tipos: homóloga y heteróloga. Homóloga y heteróloga. Homólogo quiere decir que si los anticuerpos que yo voy a colocar provienen de la misma especie o provienen de una especie diferente. Provienen de la misma especie o de una especie diferente. Si Doctor, proviene de la... disculpe, Dígame. lo que pasa es que ya se acabó la hora y nosotros tenemos otra clase ahora, entonces. Vale. No, ya estoy terminando, no te preocupes, ya. Un minuto nada más. Entonces, homólogo quiere decir de la misma especie. Ejemplo, el plasma convaleciente contra SARS-CoV-2. Y heterólogo, que viene de una especie diferente. Y es la propuesta que se está utilizando en Argentina, que es utilizar suero equino, es decir, plasma proveniente de los caballos, contra el SARS-CoV-2. ¿Ok? Entonces miren que aquí tenemos esta diapositiva que nos permite entender los conceptos básicos de inmunidad natural, adaptativa, activa, pasiva, humoral, celular y demás. Bueno, doctores, muy bien. Entonces, la próxima semana vamos a hablar sobre órganos linfoides. Les recomiendo que lean, estudien, complementen mis intervenciones con los textos bibliográficos.
No se limite solamente con mi clase, no se limite con volver a ver el video. ¿Ok? Complemente mi intervención con el material bibliográfico. Para eso está el libro guía, el libro de Abbas, el libro de Reut, el libro de Rojas, el que usted utilice. Nosotros vamos a utilizar como libro guía Inmunología Molecular y Celular de Abdul Abbas. ¿Ok? Bueno, doctores, entonces la próxima semana hablaremos sobre órganos linfoides. ¿Ok? Listo, profesor. Listo, profe. ¿Le puedo pedir un favor de quedarse ahora al final de la clase conmigo para hablar un rato sobre algo? Disculpa, yo tengo pacientes que atender. Sería un placer, bueno. pero tengo otras obligaciones, ¿oíste? Bueno, era Cualquier sobre cosa- algo de la universidad. Si la profesora Ludis Madero se había comunicado con usted, pero no, tranquilo. No, canalicemos eso. Tú eres el monitor. No, señor. Ok, entonces cualquier cosa, por favor, con la monitora y yo le retroalimento a través de la monitora, ¿viste? No perdamos ese conducto regular. De igual forma, ¿es algo de interés para todos o es algo personal? Es algo personal, por eso Ok, es que era con la entonces, profesora Ludis. bueno, entonces si es algo personal, hágamelo entregar por escrito, por favor, y no a través de la forma verbal. Por escrito, me lo puede entregar en formato PDF y yo con mucho gusto le daré respuesta, ¿vio? Listo, profesor, gracias. Perfecto, muy bien.